Hola, buenos días, maestra Paulina Bentoneda. Un placer en estar contigo en esta mañana. Hoy, desde las narrativas corporales diversas que atraviesan la danza, venimos a agradecerte toda la formación que nos has dado, porque por parte de lo que yo soy te lo debo aquí, como persona con discapacidad múltiple, de haber atravesado tu formación, tu persona, pero también todo lo que me diste y de haber creado lo que hago ahora desde la Fundación Sin Límites. Y por eso hacemos esta invitación para crear un diálogo contigo, que nos cuentes cómo ha sido tu travesía de la formación en Danzability en Colombia, de ser la formadora pionera, de ser una de las formadoras que tiene el repositorio Alito Lesi con su metodología de Danzability y que apareces en la página como una de las maestras pioneras de formación en Colombia. Muchas gracias, Viviana. Además, muy bonito escuchar como todo lo que sucede a partir de esas cosas, ¿no? Como de ese transitar. Entonces, me alegra mucho que me hayas invitado, me alegra mucho escuchar todo lo que ha pasado desde que nos conocimos y todo lo que has hecho. Muchas gracias. Te invitamos a que nos cuentes cómo te transversalizaste. ¿De dónde surge? Pues para mí, pues yo inicio en la danza, digamos, de verdad para los 12, 13, haciendo ballet, hay inicios de moderno, pero yo creo que aquí pasa que después a los 19 entró como en el movimiento universitario de danza, pero a los 20 más o menos yo ya empecé a hacer como si danza, porque todo lo que fuera danza sí me parecía que quería conocer, pues hacerlo. Y llegué por pura curiosidad y ahí me quedé. Yo siento que eso me empezó a cambiar la mirada como de qué pasa con la danza, en ese disfrute que yo encuentro en la danza, en un espacio en donde los que lo hacíamos o los que lo hacen no necesariamente son bailarines, y al otro lado un espacio en donde era el entrenamiento, el cuerpo, mucho el foco de querer ser como los maestros así maravillosos, que tienen muchas habilidades. Llegó un momento en donde como que ya no me estaba llenando, y entonces ahí hay como una ruptura así que yo siento que tiene mucho que ver como con darme cuenta por medio de biodanza que la danza era algo más y era tan poderosa, y me preguntaba por qué no para todo el mundo. Como que empieza como una pregunta por ahí que yo, bueno, hoy en día conecto con que, claro, yo sí tuve de todas maneras cuando chiquita varios nos. Yo iba a estudiar violín, yo estaba en el conservatorio de música, y algo que no funcionó con mi dedo derecho hizo que no, ya no puedes, y entonces pues ya no tocó violín. Entonces como que tal vez desde ahí vienen esas cosas de, bueno, de las habilidades de sí, como por qué no haberlo podido seguir haciendo por el disfrute que era la música en ese entonces para mí, pero más desde el placer que con la exigencia de tienes que lograr A, B, C, y si no, no sirves para esto. En la danza yo no me encontré con eso, como que a mí me iba bien, era como lo lograba y era súper juiciosa, pero sí, se me empieza como a mover, porque la biodanza es muy como, claro, más de adentro, y además de conectarte con eso, disfrutar el movimiento y la música, y bueno, pues ahí como que se me corrompió la danza y me empecé a perder el sentido. Entonces pasa que ya tengo como esa pregunta, me voy del país, me desconecto un poco como de ese cordón umbilical de la danza, y cuando llego es que encuentro como que hay un anuncio de un taller en donde todos podían participar. No tenía ni idea que existiera, y pues como que eso resonaba en esta pregunta que ya había surgido, como por qué no la danza para todos, porque siempre está esta cosa de si estás muy gordito, si no empezaste chiquito, si no eres lo suficientemente flexible, que pues de alguna manera, sí, yo creo que la otra entrada a la danza me hizo como cuestionar, ¿no?
ya no querer, ya no me quiero tirar al piso y que me duela y sacar ese músculo, pues quiero solo disfrutar. Entonces, creo que fue desde ahí, no tanto por como pensar en qué pasa con la gente con discapacidad, sino más como por buscar un espacio de por qué el movimiento, pues como esto tan maravilloso que uno encuentra bailando, ¿por qué no para todo el mundo? Entonces ahí fue que casualmente llegué a ese taller, que fue el taller que organizó el British Council con el ministerio, donde está Megan Flanagan, entre Ochoa, y de ahí surge, pero sí, porque es la primera vez que veo y pues, no llegué, sí, no tenía ni idea qué era, y llegar a un espacio donde la profesora se quita la pierna y rueda, para mí en un espacio de danza era como, ¿esto qué es? Y ya, y de ahí en adelante digo, esto es algo que yo estaba buscando, pero sí, como desde ahí. Ahora yo, por ejemplo, me quedo, es porque siento que me encanta ese lugar liminal como de el riesgo, como cada vez que tengo grupos, es todo un reto, pero siento que eso me hace estar viva, me gusta. Entonces, eso no es. Maestra, cuéntenos cómo llega la beca, porque sabemos que Alito Messi llega en el 2010 a Colombia, más o menos, llega o es en el 2012. Lo traemos en el 2012. En el 2010 yo viajo al Festival de Impulse Dance, que es en donde se hace generalmente no sé si es cada año, cada 2 años, se hace una formación docente en danzability. Entonces en el 2010 yo lo conozco, voy hasta allá, lo conozco en Chile, luego me voy a Austria y ahí hago la formación con el que duró un mes. Y para el 2012 pues entonces organizamos que él viniera en enero, febrero, durante un mes para hacer aquí la certificación docente de danza y él llega acá en el 2012. Antes él estuvo como invitado, sí, ahora que lo pienso, ya como cuando teníamos esos contactos en el 2010, él vino y dio un taller durante una semana de formación a formadores y también hizo algunos talleres en danza contacto. Pero la certificación finalmente, que es como un intensivo de 120 horas mañana y tarde, de lunes a viernes, la hicimos en el 2012. En el 2012, esta beca nace por Ministerio de Cultura, por qué entidad la trajo, viene cómo, o sea, cuál fue el apoyo que hizo pues, la cultura, o realmente fue un apoyo de la comunidad, del tú a tú o de Paulina Villanueva. Me encanta que preguntes eso porque creo que es algo que esas cosas que quedan escondidas es una coproducción entre Danceability International, que es como su fundación, Joint Forces, y en ese momento inclusive el movimiento, aunque yo todavía apenas estaba empezando, entonces como Paulina Villanueva lo que hice fue la producción, la traducción y creo que sí, como toda la logística en coordinación con ellos, pero no había becas, lo que digamos dentro del país. Fue como una iniciativa particular, propia, pero también sí soportaba por algo que Alito tenía, no sé si esto ya terminó, pero él tenía una beca de una mujer que conoció en Uruguay. Ella digamos, en Uruguay se instauró una escuela. Y esta mujer fue muy amiga de Alito, tiene una historia ahí muy bella con ella. Bueno, el caso es que ella dona su dinero para que se mantenga esa escuela y dentro de lo que ella quiere y deja como dentro de sus deseos al dejar su herencia es que se pueda promover la stability en Latinoamérica, como ella es uruguaya. Entonces, de esa manera, Alito con su fundación tenía la oportunidad de dar algunas becas a gente, generalmente si él lo hace en Uruguay y en este caso en Colombia, de las becas funcionaban como media beca, casi siempre unas 10 personas, unas 8 tuvieron media beca y era contribuir con seguir construyendo ese material de danceability, traducir, tomar fotos,
Y la otra parte sí fue por inscripción de las personas. También tuvimos el apoyo en ese momento de la Academia de Artes Guerrero, que le interesó pues ser el soporte como del espacio físico, y así también ellos financiaron a algunos de sus profesores para que se formaran. Entonces completamos un grupo como de 20, 15, sí, casi como 20 personas, gente de Australia, vino alguien de Hong Kong, Estados Unidos, no. Chile, México y Colombia. Entre Colombia y los bailarines reconocidos encabezándote por ti, ¿cuáles, qué otros, digamos, están dentro de la línea de danzability que tú sepas que hayan seguido y más o menos como en qué departamentos están? Pues actualmente no conozco que hayan seguido como tal, como centrados en eso, pero por ejemplo en esa certificación estuvo Bellaluz Gutiérrez, que es ahorita quien dirige Danza Común, y pues ella ha seguido haciendo talleres con comunidad, hizo talleres ha hecho con adulto mayor, entonces no tanto digamos como con ese enfoque, pero sí como en el de la diversidad, creo que ahí está como activa que yo sepa. También está Vicky García, que en Barranquilla ella lo que hizo, pues mantuvo un poquito como la conexión y lo invitó a él, pero ella se ha ido un poquito más por pues, su fuerte la gestión cultural, y hoy en día pues trabaja con la literatura, y desde ahí entonces también abrí abierto un espacio en el que incluso yo estoy también ahí aportando para hacer hablar de alteridad, de diversidad a través del cuerpo, pero enfocado como a estos espacios de promoción de la lectura. Entonces de los que están en Colombia, creo que estos son como las dos personas, sí, porque no, que yo tenga conocimiento como en que han seguido con Danzability. Bueno, y Paulina Villaneda, sabemos que desarrolló un programa de Danzability con la Universidad CAP y sigue desarrollando el programa de Danzability. Cuéntanos cómo ha sido esa trayectoria, las bifurcaciones que has tenido, si sigues con la línea o no sigues con la línea, o le has implementado nuevas cosas desde tu saber, porque también sabemos que haces biodanza. Sí, entonces, sí, pues mira, Danzability, cuando yo hice esto desde el 2010, después empecé entonces a movilizar en la universidad que surgiera un curso libre, pero también abrí una electiva. Pero a la par también ya dentro del pregrado, pues soy profe de improvisación. Entonces, cuando hice los cursos de extensión que eran Danzability, yo la verdad sí seguí muy como al pie de la letra, como que también quería seguir entendiendo mucho el material. Después de la certificación para mí fue como también otra manera de volverlo a ver, porque hacer las traducciones simultáneas, como volverlo a hacer además a través de la voz de Alito. Y duré harto tiempo como replicando muy tal cual está la metodología que él plantea. Pero sí, yo creo que ya como hacia el 2014, 15 que me empezó a suceder como que me fui quedando con grupos de chicos, una vez así como con 3 estudiantes y los 3 dentro del espectro autista, y ya no me funcionaba esto contemporáneo. Entonces ahí digo, bueno, está esto que tiene la música, que tiene biodanza, la conexión con el ritmo, y de ahí en adelante que también ya empecé como a soltar, y pues esa experimentación me ha permitido ya como, bueno, como que ya entiendo también un poco mejor qué hay detrás de las consignas en sí, de unas pautas, de unos ejercicios como muy específicos, y poquito a poco, sí, digamos que en mis clases de danza inclusive yo tengo elementos de la biodanza, porque pues como desde el principio biocéntrico, y por otro lado pues todavía sigo haciendo Danzability, y dentro del proyecto curricular mis estudiantes no saben, pero la metodología está la base estructural con la cual yo hago improvisación es Danzability. Y claro, ahí vienen cositas que en el mismo laboratorio con ellos me he dado cuenta, y que también con ellos puedo empujar según el grupo, ¿no?
pues como que los grupos son, que es lo que también dice Alito, como el grupo que dice que por dónde tomar, entonces pues tengo bailarines, los puedo empujar hacia un lugar, pero si tengo gente que nunca ha bailado, pues vamos por otro. Entonces sí, hoy en día creo que ya es como que ya incluso estoy como pensando, bueno, aquí ya voy a decantar otras cositas porque una cosa es ver la metodología como las estrategias que pasa a veces también con la gente que conoce biodanza. Hay una música, una consigna, pero otra es como atravesar por ahí, empezar a entender otras sutilezas, que es como lo filosófico detrás Sí. que hay ahí. Bueno, y en ese ser videos, entonces en el 2014-2015 creas las becas de formador para formadores a través de inclusive que le hiciste dos versiones, de las cuales yo nazco. Entonces cuéntanos cómo entre pues, Danzability, videodanza y otras herramientas que nos enseñaste, porque vimos muchísimas herramientas, llegas y practicas y pues no solo formas a uno, sino más de 10 ciudadanos que pues transversalizamos las danzas en sus diferentes magnitudes. Sí, eso fue muy bonito porque sí, ahí conseguimos el apoyo, pero también para ese momento ya estábamos pensando, porque como tú me estabas contando ahorita antes, con esto de que esto viene muy desde la danza contemporánea, pues también yo me estaba preguntando, porque pues en este error, también como en probar y errar, y darme cuenta que cuando uno transmitía esta técnica, digamos, en una región o en otras ciudades, o con gente que venía de otras trayectorias de la danza. Sí. Entonces es como, bueno, chévere, pero esto cómo se relaciona ¿Cómo me conmigo? relaciona ¿Qué hago con yo mi contexto? eso? Entonces en esa pregunta, en preguntarnos eso, junto con Mariana Teresa Buitrago, nos encontramos y empezamos a pensar como qué hay ahí, digamos, qué nos puede dar cada uno de estos elementos, pero más bien cómo hacemos una formación en donde pensemos como que lo que hacemos es movilizar a cada uno a través de estas digamos, de estas metodologías y desde el conocimiento también que ella trae, que trabaja la plástica, pero más para que cada uno encuentre, descubra y construya desde su trayectoria lo que puede empezar a poner en juego, ¿sí? Como que no es la literalidad de, o sea, para hacer danza inclusiva no tienes que hacer entonces danza contemporánea, que era lo que al principio me estaba como... Y en este momento entonces, empezamos, sí, por eso creamos como primero un diplomado, que también tuvo 2 cortes y se hizo en la universidad. Y después logramos hacer la formación a formadores, en donde ya tuvimos apoyo del IDARTES y convocamos, en ese momento pudimos convocar, no sé si la primera o la segunda, como profesores de los centros Crecer y bueno, pues más gente para que pudiera como hacer esa formación a formadores, que ya tenía como ese tinte como de buscar más que esto fuera un detonante de experiencias que hiciera que nos pudiéramos mirar hacia adentro y desde ahí cada uno encontrar qué le resuena, qué herramientas puede funcionar con lo que es, con lo que ya hace, lo que ya trae, no como otra noción también de la formación. Cuando la llevabas con la inclusión de los formadores, cuando traemos no solo el formador, sino también la persona desde la gestión cultural comunitaria y lo resuenas con la persona con una diversidad hábil, porque nosotros somos personas con discapacidad y no tenemos habilidades diferenciales. ¿Cuál fue esa construcción? ¿Cuál fue ese diálogo y esa experiencia pues, que magnifica al otro, pero que también te deja una reflexión? ¿Cuál fue como esa reflexión final que te dio o lo que veías en la cara, lo que veías en los cuerpos de ese otro? Cuando estábamos haciendo la formación a formadores, pues yo, no, es que yo creo, bueno, ahí creo que pues que cada cual trae de verdad un universo gigante y había que reconocer eso, como que eso es como una potencia para desarrollar muchísimas cosas, pero sobre todo, pues que las preguntas tienen que ver, todo que ver con quién es uno, que más allá, digamos, de que algunos, por ejemplo, algunos no sigan con esa pregunta de los que se formaron en Danzability,
yo creo que no necesariamente porque se transmita de la misma manera, quién sabe de todos los formadores que han pasado, que ha pasado, pero siento que pues ya solamente la disposición a dejarse atravesar, permear por estas preguntas que muchas veces eran personales, ¿no? Como los arquetipos, como es por ese lado, la verdad, casi no he tenido noticias y ha sido de a poquitos como que voy descubriendo y es muy grato darse cuenta como de todo lo que se puede empezar a movilizar pues con el tiempo. A veces lo que pasa es que no es socializado en los contextos donde se siente estamos, como que todavía faltaría un poquito más de reconocer. Creo que hace unos años, en el 2013, hicimos un encuentro se llamaba Cuerpo, Arte e Inclusión y hace poco pensaba sería bonito hacerlo porque ya han pasado cosas bien interesantes, bueno, en ese momento también, solo que como experiencias ya ahorita un poco más enfocadas desde la danza y no desde la discapacidad, que es el otro tema, ¿no? Porque muchas veces quienes hacen esas acciones tienen como más el enfoque desde el arte. Sí, el enfoque del arte efectivamente en el cuerpo diverso muchas veces en principio lo encontrábamos como un momento de la terapia, un momento de resarcir y fortalecer habilidades. Cuando dejamos de fortalecer habilidades y empezamos a ver que el sujeto tiene derecho, que esa personita tiene un montón de habilidades, empieza la cuestión y la visualización. Y obviamente pues ya para ese momento empiezas a caminar y empezarles a quitar, a desmitificar, porque somos un mito. Las personas con discapacidad se nos conoce socialmente como que no podemos, no hacemos, no interactuamos, es un desconocimiento social. Es un desconocimiento social. Entonces yo creo que la danza en los últimos 5 años más o menos ha creado la experiencia maravillosa de visualizar bailarines con diversas habilidades que pueden solo salir a una escena y mostrar su aprendizaje, mostrar que cada uno tiene un sello propio, porque pues yo hago Bollywood, es algo que no está, soy el único grupo para Colombia y yo nací en contemporáneo, nací de ti. Y en esa bifurcación encontré que todo es posible, que es fácil, que se puede con tenacidad, con trabajo, con disciplina, pero que cada uno de mis chicos, aunque son autistas, son Asperger, síndrome de Down, múltiples y a su vez regulares en sus contextos, tiene un sello propio, un diálogo que lo hace moverse, y en ese diálogo de movimiento crean pues, movimientos, réplicas de movimientos o crean partituras que los hace únicos, y si los pones como solistas brillan al igual que un colectivo, y ellos mismos para este momento están creando sus partituras de movimiento, pero eso lo tuve que ver después de 5 años de trabajo. Y hoy por hoy cada uno pues lidera diferentes procesos, están en diferentes accionarios de la cultura, porque pues no solo hablamos de la danza, sino también del deporte, el deporte desde la cultura, y en su hacer llevan la danza. Y ellos hablan desde la natación como algo que les aporta físico, pero la danza los motiva. La danza los sigue bañando, lineando, formando, y nunca han dejado el de asistir a Es Fácil o de asistir a otros grupos, prueban otras cosas, pero siempre vuelven al nicho, a su casa materna. Entonces, para mí también es súper importante volver a ti y encontrarme en este diálogo. Un diálogo pues, que te construye, que me construye, pero también como que nos pone miles de preguntas, como la persona con discapacidad, que ya no tenemos discapacidad, sino habilidades diferenciales, cómo nos emancipa
y nos pone en un rol social donde sí podemos ser de acuerdo a nuestras habilidades puestas en marcha y cómo la educación debe cambiar, debe flexibilizar el aprendizaje, pero también no masificar la enseñanza en danza, que es lo que a veces encontramos en algunos procesos. Entonces, si tienes alguna reflexión, porque pues sabemos que tú estás también desde la Academia de Investigación y que has desarrollado varios libros y varias investigaciones, si nos puedes hablar de ese diálogo sería fabuloso, porque tú no solo tienes la parte teórica y de formación, sino sigues desde la investigación del cuerpo diverso transitando la danza. Sí, es que tocas varias cosas importantes y no es como, claro, el hecho, aquí estamos cambiando las estéticas, como esas nociones de qué es lo bello, qué es lo que esperamos ver, qué es el, digamos que es la pregunta que siempre el arte ha tenido, ¿no? ¿Cuál es? Pero en la danza, digamos que ese paradigma es grande, porque de todas maneras seguimos en esa lógica inmersa aún, ¿no? Es que el bailarín se tiene que entrenar y llegar acá, que es lo que hablábamos de por eso los procesos acá que son tan diferentes, pues nos hacen como movilizar la piedrita y decir, bueno, no todos los procesos por un lado tienen que llegar a un escenario para que sean valiosos como algo creativo, pero además cada proceso también puede tener el tiempo, pero también cómo cambiamos la perspectiva de lo que es, porque le damos un coreógrafo, un profesor lleva como esto es lo que voy a enseñar, esto es lo que quiero crear, y estos grupos te cambian como tal vez no soy yo, tal vez esta otra lógica que tú tienes puede ser. Y entonces creo que moviliza no solamente ese contexto específico, sino el resto, que es como lo que yo he sentido, por ejemplo, que ha venido pasando cuando por ejemplo, estaba en el cumpleaños de Danza Común, claro, como ya funciona con cuerpos, pues ya, es como, ya la gente no se lo pregunta tanto y estamos en una fiesta con todos, ¿sí? Entonces, sí como que empezado a movilizar y eso que tú dices como de que yo puedo decir que yo también, que era lo que hace unos años cuando empezábamos en el 2007 con cuerpos, era como, ¿quién quiere bailar? Y era muy difícil encontrar el bailarín pues, con habilidad diversa que dijera, ay, a mí me gusta bailar, porque pues estábamos en otro, como que no se lo había preguntado a alguien, sí, como que yo mismo no, yo bailar, si yo estoy aquí en mi terapia, así como, y ahora empieza a haber gente que dice, ay, tan chévere, yo sí puedo, yo puedo liderar y yo puedo más ser directora, entonces eso por un lado. Creo que es como lo que ha venido pasando. Y lo otro, que tú dices, claro, como no masificar, pues que tiene mucho que ver con la pedagogía. Digamos, nosotros, para mí ha sido muy importante como el legado de la pedagogía, las diferencias, en donde Escliar habla como de cómo, por un lado, bueno, esto no es solo Escliar, pero desmanchar la mirada, empezar a mirar al otro de una manera despojada como de esos preconceptos o sea, para que esto no sea solamente porque es que ahora que tengo un grupo en condición de discapacidad, es porque voy a llegar con esta persona que es así, sino porque realmente la propuesta pedagógica es abrirnos al encuentro del otro y que en esa relación podamos construir de verdad el encuentro, de permitirme permear por quién eres tú y a partir de eso sucede. Entonces ellos hablan de la pedagogía de cómo enseñar a cada uno y a todos y a cualquiera, que sería como el reto, que a uno en estos espacios es como que te jala a eso, porque si no, pues no va a suceder, pero lo bonito es que eso debería, digamos, como que la idea es que eso empiece a suceder en general, porque en mi grupo de 15 estudiantes que todos pasaron una visión y aparentemente tienen unas condiciones similares, alguien hoy está con problemas en su casa, el otro le cuesta con su memoria. ¿Sí me explico? Como que esa diversidad, que lo que esto nos enseña, que pueda empezar a movilizar y generar a toda la sociedad, que es como también algo bien importante. Eso sería pues el verdadero reto de la inclusión, o sea, no
no hablar de inclusión desde la discapacidad, sino entre todos, porque estamos navegando entre todos y todas, tenemos algo diferente, todos y todos podemos aprender no desde la línea métrica de algo, sino desde la variedad. Y cómo hacer en esa variedad la danza algo más asequible, ¿no? Reconociendo quién es el otro, quién soy yo, para poder construir un colectivo a partir de esa, digamos, diversidad y también haciendo posible que todos podamos tomar en esos espacios pedagógicos, en este caso de la danza, de igual manera. Entonces, que a veces tú dices, en mi grupo hay chicos desde 6 años a 22. Sí, y el reto es como por ejemplo, un bailarín profesional, que esto es como muy aplaudido también de alitos en esos grupos mixtos que proponen, donde no queda excluido nadie, y eso también implica que el que va a mil y tiene un montón de habilidades, pues también pueda sacar, sacar potencial gracias a este encuentro diverso, ¿me explico? Y quien apenas está conociendo el lenguaje de la danza pueda experimentar la danza y no quede a un lado porque X o Y, y quien ya tiene ese, como acogemos a todos para que nos llevemos una experiencia. Y eso es como en esa perspectiva, como todos, pero cada uno. Es como el gran reto. Y siento que la pedagogía lo necesita en general, que es dificilísimo. Uno piensa que la gente tiene que tener 40 estudiantes. ¿Cómo hacer eso? Pero siento que la conciencia, sobre todo la mirada hacia mí, como docente, con esa apertura al encuentro y a la escucha del otro, podría ir afinando como que son unas habilidades que en este momento estamos pensando muy como desde la improvisación, en la presencia aquí y ahora mía dentro de un aula, puedo escuchar realmente al otro. Y en esa escucha puedo ir tejiendo las relaciones que en este caso pedagógicas, de movimiento, que pueden crear la participación de todos. Es como la apuesta. Ahora estoy pensando mucho en eso. Yo creo que siempre ha sido como la apuesta, ¿no? Porque nosotros empezamos en el primer diagnóstico desde la improvisación y la sensibilización y la observación. Y ahí sabes con qué llega cada uno de tus chicos. Cuando los invitas desde el hobby del bailar, desde el disfrute, desde el juego. Y esa improvisación es la que nos lleva a reconocer la habilidad que tiene cada uno, que tiene, que no tiene, si tiene lateralidades, ubicación espacial. Entonces esa improvisación siempre ha estado, solo que nos olvidamos de ella por producir, porque creo que mucho de lo que se está viendo en la danza es que si tú no produces o no tienes un proceso que produce, o no hace una visualización, visibilizar, entonces no has hecho. Que es importante, porque tú mismo decías, claro, es importante porque eso ha hecho que los imaginarios o sea, ya estamos, sí se puede, yo también podría, me gustaría, pero también con esa tranquilidad de que, pues, que tiene que ver con que los procesos no tienen las mismas velocidades, o los mismos objetivos, entonces sí, como sin el afán porque puedo sacrificar el proceso que eso pasa creo que en general, porque el profesor de danza del colegio a veces tiene que correr para llegar a la muestra del día de la familia, por ejemplo. Entonces, sí, o sea, desafortunadamente según el proceso educativo donde estés, últimamente se mide con indicadores. Y en esos indicadores de gestión tienes que llegar a la visualización, pero no te importa sacrificando la improvisación, la sensibilización y la observación. Y todos los días son una sensibilización, una observación, una improvisación, pero también enseñándole al chico o permitiéndole al chico, porque el chico, el niño o el estudiante que te llega, crea, el ser humano crea. Y el ser humano es creativo. Entonces esos escenarios permiten que el chico hable. Tal vez no hable desde el lenguaje verbal,
pero sí desde el lenguaje corporal y sea mediador. Y en ese mediador le enseña al otro, le enseña al otro. Entonces esos espacios considero que se deben insistir para que siga fluyendo, para que no se coarte la creación, pero tampoco se coarte el dibujo del otro. En la escucha del otro y en la escucha de sí mismo debe insistirse que la danza siempre tenga o inicie desde la exploración, desde la improvisación, desde la escucha del otro. Maestra, muchas gracias. Algo que nos quieras comentar, proyectos futuros, libros futuros, literaturas que nos quieras recomendar. Hay muchos que desde el diálogo están dispuestos a aprender. Y en ese aprender significa abrir las otras miradas. Y en esas miradas, ¿qué otra cosa nos puedes recomendar? No, pues eso que les comento de la pedagogía de las diferencias me parece que es algo bien interesante. Entonces autores como Carlos Escribas, que es hermana, pero si buscamos por ahí, como el tema de desmanchar la mirada, de desmontar esto de la diferencia, no sé, es Inés. Como si siento que por ahí hay muchas pistas como de esto que por lo menos a mí me interesa dentro de este contexto, que es como permitirse estar descolocado para empezar a construir con el otro. Sí, como no, sí, que siento que por eso la práctica, la improvisación, pues ayuda, porque es como siempre va a haber un lugar, siempre es vivir en el momento de lo desconocido. Y si uno lo asume así, pues ese reto realmente se permite desconocido porque me hace estar en el presente, no puedo predisponer para pasar. Eso por ahí, y no, pues proyectos, pues hoy en día estamos trabajando con una profe el tema de la improvisación. Dentro de la improvisación, la escucha, pues como esa es mi asignatura como 24 horas todos los días, porque incluso sí, danzability es improvisación, la escucha, como todos los elementos que tiene la escucha desde el cuerpo, y desde ahí unas pistas que sin hacer improvisación uno podría pensarse en esas premisas que nos da el ejercicio de la improvisación como técnica de la danza, que es pues, volver al cuerpo como lugar en donde está toda la capacidad de lectura, de percepción, que no es solo desde acá o solo desde acá, sino con el otro. Entonces estamos andando en eso. Entonces hay como un proyecto, hay como dos proyectos, uno con la Iberoamericana, que es como sobre didáctica de la enseñanza en danza con niños, y hay otro proyecto andando ahorita en la distrital, pero es más una validación donde estudiantes se llama educación artística, ellos están en educación ambiental, pero están viendo cómo el arte puede ser una estrategia para crear espacios inclusivos dentro de esas aulas de enseñanza de otras asignaturas. Entonces estamos ahí seguramente hay un montón de pistas, y también pues chévere porque así como eso que me cuentas tú, pues ya muchas nuevas generaciones se lo están preguntando y están moviendo el tema. Claro que sí. Y desde la academia nosotros sabemos que tú eres una de las referentes más fuertes que tiene Más Danza, que tiene los coloquios de danza estructurados en la investigación. Entonces cuéntanos qué está pasando. O sea, qué está pasando, qué pasó antes de la pandemia y después de la pandemia, porque sabemos que llevabas unos grupos investigativos y queremos como esa parte. Todo eso que sabes. Estoy súper interesadísima. Pero no me digo, ¿no? Porque eso quién lo sabe. Pero sí, es que veníamos trabajando como, digamos que ya somos un grupo de investigación, inclusive movimiento. Entonces veníamos trabajando como con la pregunta, había como un paralelo, es que te digo, de qué pasa
como en el aula y esta pista o sea, para mí es como, sí, porque es la improvisación, pero más allá de la improvisación, no la práctica. Ese grupo, digamos, de estudio lo estamos haciendo con María Teresa Buitrago, en ese momento Joana Salazar, que es antropólogo. María Teresa, ella viene de salud pública y antropología, su doctorado. Entonces, bueno, lo que pasó fue que hicimos como un pequeño semillero dentro de la red de investigación, hicimos unos encuentros que pues, fueron muy chéveres como en términos de ayudar como a decantar algunos temas, pero realmente ahí llegamos. Esto sucedió en pandemia, lo hacíamos virtual, pero yo creo que el agotamiento de lo virtual y ha hecho que no continuemos con encuentros así. Pues digamos que ese grupo en este momento está como en otras cosas. La temporada que hicimos ahí dentro de la red pues se acabó. Sin embargo, pues más como semillero se mantiene tal vez porque pues la cosa sigue en el semillero de la universidad. Pero sí, como que con la red estamos ahí, pero la verdad no pudimos continuar como con como que ahí queríamos empezar a escribir sobre la primera exploración que hicimos, porque también a la vez estábamos viendo las maneras de decantar los procesos de investigación-creación, que es otra gran pregunta de cómo, sí, cómo hablar de lo que hacemos desde lo creativo, sin tener que irnos a soportar desde las otras, ¿no? Las humanidades, sino desde el arte también. Entonces hicimos ahí unas experiencias en ese pequeño proceso, pero la verdad, eso está ahí en el tintero. Entonces cuando lo abras, por favor, convócanos, invítanos. Es importante que la danza no solo se quede desde el cuerpo, desde el oral, sino que realmente se escriba para otros que realmente pues no tienen tal vez el placer de llegar a la academia, lo puedan leer y les sirva de faro. Para mí ha sido el mejor faro de mi vida, tú, y gracias a todo lo que tú me enseñaste, hoy por hoy pues estoy en la profesionalización de danza. Entonces para mí es un honor poderte tener acá, un honor poder haber transversalizado la escucha, sobre todo aprender de ti y poder replicar a otros y dejar esa semilla en esos otros que han pasado en estos años y seguir siendo semilla para otros chicos y abrirles expectativas a otros cuerpos diversos donde sí podemos hacer muchísimas cosas. Gracias, maestra.